Muy buenos días, muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana, el cual el Señor nos permite despertar. Amén. Que la fuerza y ahora sí que la fuerza del Señor sea con cada uno. Al despertar damos gracias al Señor. Al despertar agradecemos su misericordia. Al despertar agradecemos sus bondades a nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que el Señor nos permite. Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el tiempo en el que usted vea este devocional, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a este devocional de gotitas de bendición transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Amén. Hoy continuaremos con el episodio número 23. No llegamos a la culminación de qué sucederá con los hermanos de José y con José. Todavía no culminamos la historia porque estamos abarcando lo que hay dentro de la historia, ¿verdad? Ayer miramos, 2 días hemos mirado lo del mayordomo, las cualidades que debe tener un mayordomo, las cualidades que debe tener un servidor, las cualidades que debe de tener alguien que trabaja para servicio del Señor. ¿Amén? O para el servicio de algún siervo de Dios aquí en la tierra también. Amén. Pues hoy vamos a ver otra de las cosas interesantes, otra de las cosas importantes que han sucedido dentro de la historia y que yo quiero resaltar en esta mañana. Y yo quiero resaltar en la historia, y resaltamos la confidencialidad que debe tener el mayordomo. Hoy no vamos a hablar de mayordomo, hoy vamos a hablar de los hermanos de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José? ¿Qué hicieron los hermanos de José? Y por 4 ocasiones lo hicieron. La acción que hicieron por 4 ocasiones. Pero quiero señalar el sueño, el inicio, el comienzo del proceso de José. Porque fue donde se abrió la puerta del inicio, del proceso, del principio, del comienzo de José. Fue cuando Dios le dio unos sueños. El primero era que era una espiga muy grande en medio y todas las espigas de alrededor se postraban, se inclinaban ante la espiga del centro. Primer sueño. Segundo sueño, eso ya lo vimos, está casi en los primeros episodios de esta serie. Y en segundo lugar, vuelve a tener otro sueño donde el sol, la luna y las estrellas se postran también. Y cuando él sueña estos sueños, solamente lo estoy, ¿verdad?, diciendo así, eso está en Génesis 37, que ya vamos casi en el 45, ¿verdad? Pero ahí donde tiene estos sueños José, ahí comienza el inicio. ¿Y qué significaba? Ahí fue el enojo, ahí fue la envidia, ahí fue el recelo, ahí fue el coraje de sus hermanos para empujarlo al proceso. A veces le echamos culpas, ¿verdad? Ese es otro mensaje dentro de la historia. Pero a veces les echamos culpas a aquellos que nos empujan con violencia, a aquellos que nos provocan ahora sí que a cumplir el propósito de Dios. Pero José, aunque lo sintió de esa manera por un tiempo, después reconoció: Dios me puso ahí. Era el plan de Dios para mi vida, ¿verdad? Y cuando estos hermanos dijeron: ¿acaso
nosotros vamos a inclinarnos frente a ti. Aún su propio papá, Jacob, llamado ya Israel, porque recuerden que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, padre de muchedumbres. Y cuando le cambia el nombre, cuando el papá también le dice, ¿acaso también nosotros nos vamos a inclinar frente a ti? Y hubo un poco de disgusto, un poco de como, eso no creo que es verdad. Pues sucedió. Después de 22 años, entre 20 y 22 años, sucedió el cumplimiento de este plan, de este proceso de preservación para el pueblo de los hebreos. En ese tiempo llamado los hebreos. Ahorita son Israel o judíos, ¿verdad? Pero los hebreos. Y ellos se enojaron diciendo, ¿acaso nos vamos a postrar ante ti? Pues da el resultado, después de 22 años, que pasa un hambre grande en la tierra. Y lo primero que hacen cuando llegan a Egipto, que es donde estaba José, se postran delante de él los 10 hermanos, no Benjamín, no su papá. Primeramente se postran por primera vez al llegar a Egipto. Eso lo encontramos en Génesis 42:6. Y cuando esa hambre inunda la tierra, ahora sí que para morir de hambre, o escuchan que en Egipto hay alimentos y que en Egipto están dando porciones de alimento, se lanzan hacia allá y la primer postrada que dan es ante José en Egipto. Ahí empieza a dar el total cumplimiento. Ahí comienza el cumplimiento del por qué Dios le dio esos sueños a José antes, pasados ya más de 22 años. Y yo quiero hablar de la importancia de postrarnos, la importancia de inclinarnos, la importancia de poner rostro a tierra. ¿Qué beneficios o qué hace el postrarnos, el humillarnos delante de Dios? Primera humillación. Segunda vez que los hermanos de José se inclinaron una vez más ante José. Se les terminan los alimentos. Recuerden que José les dijo, tráiganme a su hermano. Si no me traen al menor, no les daré. Total que convencieron a Israel de traerlo a Egipto. Y vienen todos, ahora sí vienen los 11, 10 más Benjamín. Y cuando llegan, hacen la misma acción. Todos llegan y se inclinan. Se postraron, se inclinaron. Es la misma acción, pero en diferente, tal vez, en diferente postura, ¿verdad? Porque hay postrarnos completamente a tierra, rostro a tierra y pegar la cabeza en la tierra. Hay inclinar solo de rodillas e inclinado, sin postrarse todo. O hay solamente de rodillas sin pegar el rostro a tierra. Entonces hay diferentes maneras de cómo postrarse. No dice exactamente, nomás dice se postró, se inclinó y también puso rostro a tierra. Las tres facetas de inclinación, ¿verdad? Y dice, la segunda vez se postraron, pero ahora con Benjamín. La tercera vez que se postraron, esa fue la segunda cuando vino Benjamín. La tercera vez que pusieron su rostro a tierra es cuando regresaron con aquella mencionada copa.
que iba en el costal de Benjamín, que no hemos hecho el desenlace después de esa copa, que ya lo vamos a hacer, ya mero. Y la tercera vez que se postraron fue cuando, claro, era mayor ahora sí que era mayor la carga. ¿Por qué? Porque era mayor, porque ya estaba de por medio ahora el hermano menor. El hermano menor ya estaba de por medio. Y dice que la tercera vez se inclinaron rostro a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que se puso su rostro pegado en la tierra. Se arrodillaron y todos pusieron su rostro hasta el piso. Se arrodillaron o algunos se tiraron todos completos poniendo su rostro en el piso, en el suelo, en la tierra. Y dice que sus hermanos se regresaron por causa de la copa y se postraron rostro a tierra. En una dice, la primera se postraron, la segunda se inclinaron, la tercera pusieron rostro a tierra. Cuarta, porque hubo 4 veces que se postraron, todavía no llegamos a esa cuarta. Porque esa cuarta es cuando ya hubo la reconciliación, ya hubo que ya él se descubre quién es, ya ve a su papá. La cuarta es cuando su padre Israel muere. Y ahí todos se postran. Todos se postran. Una vez más, pero ahí por miedo. Ahí los hermanos de José se postran por miedo ante José. Dice, ¿qué tal si ahora que ha muerto mi padre, ahora sí toma venganza en contra de nosotros, porque ya no está nuestro padre? Y se vuelven a postrar delante de él. Por si no lo entendiste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, por cuarta vez se postran. Yo no sé, me supongo que les recordaba y les venía el sueño postrarse delante de José. O yo no sé si no se recordaban, pero lo que sí sé es que se postraron y hubo un cumplimiento total de los sueños que había tenido José, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? La importancia de postrarnos. ¿Qué es postrar? ¿Qué es la acción de postrarnos? ¿Por qué la acción? Por humildad, humillarnos, número 1. Reverenciar. ¿Reverenciar a quién? Honrar. ¿Honrar a quién? Rendición. ¿Rendición a quién? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Otra vez, ¿qué es postrar? ¿Qué es la importancia de postrarnos, de inclinarnos, de poner rostro a tierra? Usted no sabe, es tremendo potencial, y más a hoy que lo encontré, el que es postrarse, lo que es postrarse delante de Dios o aún delante de la persona que necesitas perdón o favor. A mí nunca se me olvidará, y eso quebró mi corazón y lo marcó para siempre. Ha habido más ocasiones, pero esta fue una de las más tremendas. Cuando una madre cometió un error grave en la familia, ¿verdad? Y obvio los hijos les pegó en el corazón. Y la madre frente a su hija que no la quería perdonar. La madre, mire que me dolía el corazón y hasta ahorita. La madre se postró de rodillas, abrazando los pies de su hija y diciéndole, perdóname, hija. Sé que la ofensa fue para tu padre, pero yo quiero pedirte perdón a ti. Perdóname. Y llorando a grito abierto, abrazada de los pies de su mamá, de su hija, la mamá a los pies de su hija,
pidiendo el favor, pidiendo el perdón. También eso sucede. Cuando quieres verdaderamente un perdón, un favor inmerecido, una misericordia inmerecida, puedes también llegar a ese nivel. Y aquella madre pidiendo perdón a su hija, en este caso, me partía el alma. Que yo le decía, mamita, por favor, abraza a tu mamá. Era mucho el dolor de la hija. Gracias a Dios, ahorita son madre e hija en unidad. Pero bueno, sucede en lo humano, pero también en lo espiritual. Sucede en lo humano y también en lo espiritual. En lo humano, si necesitas un favor, puedes hacerlo, puedes inclinar. Y a veces es tan doloroso, pero la humildad trae acciones positivas. También lo hizo Jacob con Esaú, antes que se llamara Israel. También lo hizo Jacob con Esaú. Cuando quiso el perdón de Esaú, no se postró una vez, no se postró 2 veces, no se postró 3 veces, no fueron 4, fueron 7 veces. 7 veces que Jacob o Israel se postró para llegar a obtener el perdón de Esaú. Lo mismo está sucediendo ahora con el hijo de Israel, con el hijo de Jacob, y obviamente iba a ser lo mismo que vio en esa ocasión de su padre, que lo miraremos ya muy pronto. Pero el postrarse tiene una potencia, tiene una fuerza sobrenatural. Es humildad, honor, reverencia y rendición. Ahora, rápidamente le voy a decir, hubo muchos en la palabra, en el Antiguo Testamento, que se postraron ante Dios. El pueblo de Israel, cuando se postraba ante Dios, recibía la respuesta de Dios. Recibía. En el Nuevo Testamento encontramos también a mucha gente, a la mujer, al pueblo de Israel, a David, a Josafat en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a los leprosos que se postraron delante del Señor, a la mujer del flujo de sangre que se postró ante el Señor, a Jairo que se postró ante el Señor, a la mujer cananea que se postró ante el Señor para pedirle favor, para pedirle sanidad, para pedirle milagros, para pedirle que hiciera algo. Llegaron y se postraron. ¿Ve la importancia del postrarnos? Tienes una necesidad grande, póstrate a tierra, inclínate a tierra, pon tu rostro a tierra. Tienes algo que necesitas que Dios te conteste, inclínate a tierra. En tu casa, en la iglesia, el altar siempre está. Nadie te dice no pases al altar en cualquier momento. ¿Cuál es lo que traes dentro de ti? Traes una carga de los hijos, traes una carga de los hermanos, traes una carga de los padres, traes carga de la familia, traes carga del esposo. ¿Cuál es tu carga pesada? ¿Cuál es? Que la des rendición. Y el mayor ejemplo, y que ha estremecido mi corazón, y ya lo he leído toda mi vida, y lo sabemos toda la vida, y es Jesús, aún Él, siendo Dios, se postró ante Dios. Otra vez, aún Jesús, siendo Dios, se postró ante Dios. Cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, ahí en el huerto de los olivos, dice que Él se postró a tierra. Él se postró a tierra 3 veces. 3 veces fue y se postró a tierra. Y dijo, Señor, si es de mí que pase esta copa, que la pueda pasar. Si el Señor se postró, ¿quiénes somos tú y yo para no postrarnos ante su presencia? Que el Señor nos dé un espíritu humilde, un espíritu de reverencia, un espíritu de rendición delante de Él. Primero, ¿para qué sirve el humillarnos? Primero, para dar honra y adoración a aquel que es Señor y dueño de todo. Segundo, para obtener su favor, para obtener su perdón. Tercero, para recibir sus beneficios de milagros, sanidades, provisión y ayuda.
Tres cosas por las cuales nos postramos. Primero, para adorar y honrar a aquel que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor, toda la reverencia y todo nuestro agradecimiento. Segundo, para obtener el favor, el perdón y la misericordia y la gracia de Dios. Tercero, para recibir un beneficio, un milagro, una sanidad, una provisión, una ayuda. Las cosas por las cuales nos postramos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, y termino, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré desde los cielos, y sanaré a la tierra. Importantísimo lo que es humillarnos, postrarnos, inclinarnos y poner nuestro rostro a tierra. Si se humillare mi pueblo, entonces ¿qué hará el Señor? Entonces yo pondré mi rostro, yo pondré mi oído, oiré, perdonaré y sanaré. Oiré, perdonaré y sanaré. Y eso lo dice individualmente y lo dice para todas las naciones. Dios les bendiga. Bendiciones, bendecido miércoles 12. No se le olvide que hoy hay acontecimientos sobrenaturales como los que estamos viviendo hasta el día de hoy. Bendiciones.